Una nueva petición. Muy bien. Vamos a grabar. ¿Está bien? ¿No? No hay problema. Vale. Partamos cuando, si quieren, ya puede entrar las personas que están en la sala, ¿no? Esperando. A medida que van solicitando a ingresar, se están admitiendo, así que vamos a partir, yo creo. Ahí está Pía. Pía se llama Romina. Todos somos Romina. Sí. Ahora sí. Vale, directora, cuando usted diga. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Senador Chaguán, Héctor Casanueva, Miguel Ángel Gutiérrez, Ivonne, María Pía, autores, amigos, amigas. Un gusto tenerlos a todos y un orgullo que el lanzamiento de este libro se dé en el Instituto de Estudios Internacionales. Quiero partir agradeciendo a Héctor Casanueva el haberme invitado y desafiado a presentar el libro, un buen amigo y un fiel creyente en la prospectiva y sus frutos para la humanidad, lo que lo ha llevado a impulsar un sinfín de actividades, como comentábamos antes, para posicionar el tema y crear redes muy impresionantes, avanzando de esta manera en la construcción de una comunidad con mayor conocimiento para afrontar las complejidades que vamos a enfrentar en el siglo XXI. Así voy a proceder un poco a introducir, a hacer mi presentación sobre el libro para luego darle la palabra al senador Francisco Chaguán, quien nos acompaña hoy para hacer la presentación del libro y posteriormente los autores. Nos encontramos ante una obra que, como señala el premio Nobel y expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, al prologar la misma, resulta fundamental para la construcción de un mundo más próspero y solidario, el que merecen sin duda las nuevas generaciones y que al inicio con esperanza mencionaba el senador Chaguán. Parto por felicitar a la autora y a cada uno de los autores e invitar a todos a disfrutar de su lectura. Este libro, además, aparece en este mar de diagnóstico en el que estamos viendo con la calma de una verdadera esperanza y a través de una mirada multidisciplinaria y una mirada de futuro. El libro, en sus 5 capítulos, de fluida lectura, logra ese difícil equilibrio de tener autores que escriben tanto desde la academia como desde la experiencia y en diálogo con otros actores. Plantea como su objetivo ser una puerta de acceso al conocimiento y al análisis de las tendencias que marcan el siglo XXI, en distintas aristas, lo político, lo económico, lo financiero, lo tecnológico, lo ambiental y los demás ámbitos en el que se manifiesta la globalización. Quiero rescatar la insistencia en que el libro tiene en la perspectiva y cómo de alguna manera fue practicada o llevada a cabo por todos aquellos países que algún día caminaron al desarrollo y que es sin duda relevante para el diseño de las políticas nacionales. Desde lo más elemental hasta lo más complejo para comprender, como se señala a lo largo del libro, comprender el presente en clave de futuro, en un esfuerzo para seguir permanentemente construyendo la paz. La prospección no es un oráculo, como señala el experto español Ivonne Sugasti. Hay que saber escuchar las señales de futuro y se trata de una herramienta metodológica que debe mantener, y esta frase me gustó, la frescura de su indisciplina intelectual y aumentar el rigor de sus enfoques. Porque para ser creativo, el desorden de la reflexión debe ser ordenado. Y ordenada de tal manera que nos permita reducir la incertidumbre e identificar las distintas problemáticas. Esas que todo tomador de decisiones debe saber reconocer, como señala la profesora Quebeque. Debo felicitar ese llamado a la creatividad, a la innovación, a la adaptabilidad, así como eliminar prejuicios y trampas mentales en este campo. Es relevante mantener el pensamiento estratégico como una actitud de vida basada en la reflexión, destaca el director del CELGILP de Argentina, Miguel Ángel Gutiérrez, ya que es imprescindible para entender los procesos actuales. Es la reflexión la que nos llevará por el recorrido y los fundamentos epistemológicos de la prospectiva, de ver a lo lejos. En la línea de Gastón Berger,
a quien nos explica el profesor Gutiérrez, que se le atribuye el origen de la misma. Aquí me permito leer una cita que Héctor Casanueva hace de Jerome Glenn, el director del Millennium Project. Dice, el futuro es mejor de lo que los pesimistas piensan, pero peor de lo que los optimistas creen. Y me recuerda esa frase mexicana que dice que un optimista es solamente un pesimista mal informado. En su narrativa, la autora y los autores nos invitan a apoyarnos en la estructura global para construir políticas públicas realistas y exitosas, a tener una mirada de largo plazo para eliminar ese cortoplacismo que tan dañino ha sido, en particular en nuestra región latinoamericana. Ese corto plazo que responde a ciclos electorales y que interrumpe los cambios estructurales profundos y necesarios. La competitividad de los países depende de la interacción de esfuerzos y elementos que se derivan de la política pública y de la capacidad de las empresas de desarrollar negocios productivos en estos contextos, como señala la profesora Quebec. Con la conciencia de que las políticas internas están cada vez más condicionadas por factores globales. Es decir, a lo largo del libro uno puede observar permanentemente que necesitamos esta claridad de que este inexorable vínculo cada día más estrecho entre lo doméstico y lo global y las pocas posibilidades de separar. Los autores plantean el desafío de comprender y manejar la globalización y sus macro o megatendencias. Si bien no nos enfrentamos a un fenómeno nuevo, sí presenta renovadas complejidades que van siendo profundizadas por aquellas megatendencias. Los nuevos tipos de conflictos requieren estrategias diferentes. Y hoy los grandes desafíos son de naturaleza transnacional y necesariamente se deben buscar soluciones de manera transinstitucional. Los autores nos proponen en el libro herramientas para la creación de escenarios futuros, metodologías y su uso, como los exploratorios, los normativos, el análisis estructural, entre otros. Asimismo, nos llevan por sus virtudes y sus límites. En el análisis de las macrotransiciones y las megatendencias que estamos viviendo, las amenazas y los desafíos que la globalización han generado han puesto en tensión la institucionalidad internacional y en particular la multilateral. Una preocupación común de todos aquellos que trabajamos vinculados a los estudios internacionales y que creemos que la cooperación y la integración es un aspecto fundamental en América Latina. Un proceso de integración que además vemos acercarse y alejarse permanentemente, donde la perspectiva tiene un papel importante para alcanzarlo. Como lo señala el World Economic Forum, la humanidad tiene amenazas compartidas que requieren respuestas globales coordinadas. Esta obra que hoy presentamos nos invita a no sentarnos y esperar el resultado de la inercia colectiva, a luchar contra los diversos flagelos que amenazan a la humanidad y son enumerados por todos los autores y la autora con mayor o menor especificidad. Recorren estas páginas de la pandemia del COVID, la inversión de Ucrania y Rusia, el ascenso de China, los ODS y sus desafíos, entre otros. El profesor Sabat nos invita a navegar por la situación internacional, el proceso globalizador, a partir de conceptos y soluciones creativas en la búsqueda de la reducción de conflictos armados, por ejemplo. En términos amplios, la búsqueda de esos bienes públicos globales que precisamente son los que requieren mayor cooperación y comunicación para mejorar la vida de las personas. De estas megatendencias y su impacto micro en lo económico y social, es posible que tengamos tareas más urgentes, y así lo mencionan, como la protección del medio ambiente, la estabilidad climática, la biodiversidad, la capa de ozono. En el libro se reitera permanentemente la urgencia de abordar desde sus diversas aristas el futuro del planeta, que estrechamente además se van tejiendo con otras preocupaciones como la salud global, la crisis del hambre, energías limpias, el agotamiento de los recursos, todos aquellos que exigen la convergencia transdisciplinaria que plantean. Otro tema que es abordado exhaustivamente desde las diversas perspectivas es el avance tecnológico y digital. La profesora nos invita a preguntarnos cómo la tecnología está modelando la forma en que producimos, interactuamos y resolvemos los desafíos globales, los peligros en orden a que la desigualdad sea originada por la marginalidad digital. Nos enseña que la tecnología es habilitante de nuevos sistemas económicos. La idea de que existe un mundo real y uno digital se va difuminando. La ética y la política tienen que apoyar el análisis de este fenómeno. Hay que cerrar esta brecha entre lo que sabe el mundo científico y lo que saben los tomadores de decisiones. Temática que la profesora Quebec
aborda con profundidad y precisión, pasando por temas como el blockchain, la identidad digital, la seguridad. Por lo anterior, considero que es muy importante que este lanzamiento sea en una universidad pública como la nuestra, ya que la academia juega un papel fundamental y en particular institutos como este que tienen una mirada multidisciplinaria que apoya a que los estudiantes deban ser educados con una mirada global, como señala el profesor Sabat. Lo que es claro, una vez terminada esta primera lectura, es que se vuelve imprescindible dejar de trivializar los riesgos y amenazas. A veces cuando estamos leyendo el libro y vemos esas amenazas estratégicas y existencias globales, uno se siente en un mundo un poco fantástico. El debilitamiento del escudo magnético de la Tierra, el accidente del acelerador de partículas, los estallidos de los rayos gamma. Y entonces entendemos cuán relevante es la perspectiva en perfilar la realidad y separar de este mundo fantástico para abordar. Los desafíos globales y locales los desafíos son globales y locales a la vez. Y es así como deben ser enfrentados, comprendiendo el presente en clave de futuro nuevamente. El camino hacia un mundo mejor no está pavimentado, lo dicen los autores. La única manera de construir un desarrollo inclusivo para las próximas generaciones es incluyendo la perspectiva. Por lo tanto, como el libro nos reitera permanentemente, nos deja claro que el futuro no está escrito, hay que inventarlo, lo que es tarea de todos y todas. Por lo cual, felicito mucho a los autores y a la autora nuevamente. Invito a todos a leer el libro, ya que sigamos trabajando en esta línea de implementar la perspectiva para nuestros jóvenes particularmente. Muchísimas gracias, Héctor, nuevamente por la presentación y por la oportunidad de haberme desafiado a leer el libro y ser parte de del mundo de la perspectiva. Muchas gracias, directora, por esta presentación, este análisis tan completo y, desde mi punto de vista, tan exacto que has hecho del libro y de la intención que hemos tenido los autores. Muchas gracias. Y le pedimos ahora al senador El Chaguán que nos haga su presentación. Por favor, senador. Gracias, Héctor. Primero, agradecer la oportunidad de poder presentar justamente este libro como presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro. Quiero saludar a la directora del Instituto de Estudios Internacionales, Dorotea López Giral. También, por supuesto, a ti como editor del libro y también a los colaboradores y coautores como María Villa Queveque, Miguel Ángel Gutiérrez, Ivonne Sugasti y Rafael Sabat. Del mismo modo, señalo que este libro tiene una finalidad introductoria, se propone servir de puerta de acceso al conocimiento y al análisis de las tendencias que marcan el siglo XXI en lo político, en lo social, en lo financiero, en lo tecnológico, en lo ambiental y demás manifestaciones de la globalización 2.0, desde lo elemental a lo más complejo para comprender el presente en clave de futuro. Está dirigido a estudiantes, académicos, sectores sociales, empresarios y profesionales de diferentes disciplinas, tanto del sector público como del sector privado. Quiero también aprovechar de saludar de manera muy especial a Sergio Vitar. Sergio ha sido y es un profesional de primera línea que ha estado trabajando en los temas prospectivos, que hoy día está a cargo justamente desde la Comisión de Desafíos del Futuro en la posibilidad de armar un espacio institucional para el diálogo social que nos sirva para construir un proyecto colectivo de nación con una mirada de mediano y largo plazo. Y eso es fundamental hoy día, donde la balcanización, la atomización y la polarización se han tomado la agenda en lo político y en lo social. También a Paula Solar, que está también coordinando también uno de los equipos. En el caso de Héctor, bueno, Héctor lo conocemos, un embajador y además académico de prestigiosas universidades nacionales e internacionales. Gracias por este esfuerzo. Contarte que hace un mes tuvimos la oportunidad de poder celebrar el encuentro mundial de comisiones de desafíos del futuro que están incubadas en los distintos parlamentos del mundo. 17 comisiones de desafíos del futuro que están pensando justamente de manera holística cuáles son esos desafíos y cómo los debemos enfrentar.
Lo único persistente hoy día es la crisis, lo único permanente es el cambio. Y por eso que es tan relevante tener la capacidad de generar proyectos prospectivos, de creación de futuro con sentido identitario y que sirvan justamente para generar proyectos de largo plazo. Es la única llave para generar proyectos que generen unidad nacional. En ese contexto, el año 2007, junto con una delegación encabezada por la presidenta Bachelet, tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia en Finlandia. Y fue cuando me encanté de ese proceso de encuentro de la sociedad civil, de los tomadores de decisiones, del mundo de la política, para los efectos de prospectar un mejor futuro para Finlandia. Efectivamente, Finlandia era un país dependiente energéticamente del petróleo ruso, era un país que además tenía dificultades desde el punto de vista de los niveles de calidad de la educación, tenía también una mala distribución del ingreso y básicamente fue un proyecto colectivo de nación, incubado en una comisión de desafíos del futuro, donde 17 parlamentarios del Parlamento finés se atrevieron a hacer recomendaciones permanentes a los distintos ministerios y lograr claramente un esfuerzo de generar un proceso de transformación continuo de su respectivo país. Es así como el año 2007, llegando de vuelta, presenté el proyecto en la Cámara de Diputados junto con Teo Valenzuela, actual ministro de Agricultura, y Álvaro Escobar, para crear la Comisión de Desafíos del Futuro en la Cámara de Diputados en aquel entonces, hoy Cámara de Diputadas y Diputados. Lamentablemente, a pesar de ser aprobado el proyecto, no logró constituirse y todavía tiene las posibilidades de aquello, puesto que lo planteé la semana recién pasada a Vlado Milosevic, actual presidente de la corporación. Luego, en el Senado, presentamos esta misma iniciativa con un éxito básicamente esta comisión que, a diferencia de las otras comisiones de desafíos del futuro del mundo, tiene el carácter primero de permanente y segundo de legislativa. Es así como en esta comisión de desafíos del futuro, que fue motor para crear primero el chasis institucional, vale decir, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Luego está haciendo los esfuerzos para aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, agregando procesos agregando valor a los procesos continuos de producción de nuestro país, pasando de ser un país meramente extractivista a un país que sea capaz justamente de agregarle valor a sus procesos productivos. Y además, imitando y emulando el esfuerzo que han hecho otros países, particularmente que han dado el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo. Me refiero, por ejemplo, a Australia y Nueva Zelanda, que son países que son muy similares al nuestro desde el punto de vista que están alejados de los centros de poder, pero que a través del diálogo social, a través de la construcción justamente de la posibilidad de construir un proyecto colectivo, pudieron dar el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo. Lo propio hizo también Portugal en el continente europeo y por supuesto Finlandia. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos por delante? Que logremos pasar del 0,46% del PIB en inversión en innovación, ciencia, tecnología y conocimiento a lo menos al 1% del PIB. Y hacerlo de manera gradual, tal como lo hizo, por ejemplo, Argentina, que a diferencia de Chile entendió que la ciencia, la innovación, eran políticas de Estado. Mire, cuando se produce un proceso de cambio institucional desde la presidencia de Kirchner a Macri, el único ministro que siguió al mando del gabinete presidencial fue justamente el ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. ¿Y por qué? Porque tenían claro que ahí había un proceso ciertamente de entender que esto era una política de Estado. Entonces el cambio que hubo entre Cristina Fernández y Néstor, y por supuesto del
de Cristina Fernández para a un gobierno de Mauricio Macri, se produjo una continuidad en el sentido de entender que la ciencia era una política de Estado. En ese contexto, había un compromiso del Estado argentino de llegar al 1% del PIB. Ha logrado posibilitar una migración dirigida para crear doctores en ciencia, para agregarle valor, por ejemplo, al litio. Mientras en Chile se sigue discutiendo cuál es la mejor manera de explotar el litio, si a través de una empresa del Estado o no, lo que está haciendo Bolivia a través ya de la fabricación de vehículos eléctricos a escaso valor, de $5.000 masivo, o lo que está haciendo particularmente Argentina, generando procesos continuos de agregación de valor al litio, nos muestran un camino. Nuestra aspiración es llegar en el mediano plazo al 2,3% del PIB, que es el promedio de los países de la OCDE, y un sueño en el largo plazo es que tengamos el ejercicio que hicieron también en el camino Corea del Sur y también Israel, donde están por sobre el 4,3 al 4,6% del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Países que entendieron que la única manera de generar crecimiento, un proyecto colectivo de nación, donde todos y cada uno de los ciudadanos y los habitantes sientan parte de ese proyecto colectivo, es a través de un proceso descentralizador, como lo hizo Corea del Sur, que tenía el mismo diagnóstico que hoy día tiene Chile, un país altamente concentrado política, económica y socialmente, a pasar a un modelo policéntrico. Esto fue desde la década de los 80 hasta el día de hoy, y logró finalmente dar el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo, generando también una mayor inversión en ciencia, tecnología y conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Yo quiero agradecer a aquellos que hoy día también nos están acompañando y que son parte de la comisión, como Jaime Avedrapo, ya mencioné a Paula Solar, a nuestro gran líder, como lo es Sergio Pitar, y por supuesto a aquellos que piensan básicamente en que la única manera de construir futuro en Chile es desde los territorios. Es justamente ese el esfuerzo que estamos haciendo desde la Comisión de Desafíos del Futuro, a través del ejercicio de 1.400 profesionales que están generando políticas nacionales en inteligencia artificial, en política aeroespacial, en minería verde, y que nos permite justamente mirar colectivamente el futuro, que la política levante el mentón y mire los próximos 30 años y no la próxima encuesta o la semana que viene. Es por eso que es tan importante generar ese esfuerzo. Este libro de Héctor Casanueva justamente nos invita a aquello. Nos invita a poder focalizar nuestra mirada en el largo plazo. Héctor, te quiero agradecer ese esfuerzo contundente que tú, junto con María Pía Queveque, Miguel Ángel Gutiérrez, Ivonne Sugasti y también Rafael Sabat, nos invitan a construir colectivamente, porque hoy día los desafíos son globales. Los desafíos son globales. Y este esfuerzo que estamos haciendo en Chile se está exportando. Hoy día la Comisión de Desafíos del Futuro la logramos constituir en Argentina, la logramos constituir en Uruguay, en Paraguay, y estamos haciendo esfuerzo para que este Congreso del Futuro que realiza esta comisión también se realice el próximo mes de mayo en Marruecos, y en el mes de julio en España, junto con la colaboración de la Universidad de Salamanca. Por eso es tan importante aquello. Quiero señalar que una de las tareas que tenemos pendientes es justamente crear un espacio institucional para generar perspectiva, y que deberá estar o asilada en el Parlamento, o bien como un órgano autónomo, o bien en el Ejecutivo. Para este esfuerzo le hemos pedido a Sergio Pitar que encabece este proceso que ha tenido más de 80 expositores, que estamos cerrando con la exposición de los presidentes de la República. Tuvimos la semana recién pasada al presidente Lago, vamos a tener al presidente Frey, al presidente Piñera, también a la presidenta Bachelet, y esperamos terminar con el presidente Boric, justamente para generar un espacio institucional que nos permita generar una perspectiva de manera institucional y en el largo plazo. Es por eso que esta que debiera ser una propuesta de Estado y que debiera
surgir justamente desde la moneda nos va a permitir generar una modificación constitucional, esperamos, y que sea presentada durante el mes de enero, y por otra parte también la propuesta de nueva constitución, un espacio donde efectivamente podamos enfrentar de manera permanente los desafíos que vienen por delante. Yo quiero agradecer a Héctor, y con esto termino, porque esta mirada reflexiva, esta mirada que nos invita a construir futuro. Tenemos distintos futuros posibles, Héctor, pero van a depender si somos capaces de construirlos adecuadamente, si somos capaces de trabajarlos colectivamente, si somos capaces de darle sentido identitario, y somos capaces además de llevar las tomas de decisiones, aterrizarlas a los ciudadanos, y que los planes de desarrollo surjan bottom-up, desde los ciudadanos con sentido de pertenencia y pertinencia, son aquellos que nos van a hacer la diferencia para que Chile pueda o no acceder al mundo del desarrollo. Es por eso que esta mirada, tal como plantean los autores, los coautores, María Paz, María Pía, Miguel Ángel, Ivonne, Rafael, nos plantean ese desafío global. ¿Cómo somos capaces de enfrentar, por ejemplo, los temas que hoy día son comunes? Yo me quiero quedar con lo que ocurre hoy día en América Latina, donde en algún minuto la legitimación de la violencia como método de acción política, 1. 2, los procesos cíclicos, históricos, básicamente los países que no conocen su historia están condenados a repetirlo, por eso para prospectar también hay que conocer nuestra historia y nuestra identidad nacional. 3, ¿cómo somos capaces de volver a generar confianza en un proyecto colectivo? Frente a situaciones tan dramáticas como el aumento de temas como la pobreza, la extrema pobreza en América Latina, sobre todo post-pandemia, como lo señala muy bien en el libro en uno de sus capítulos, o los temas que hizo relación en cómo enfrentar procesos como la deserción escolar, que uno podría señalar que ese es un proceso, yo diría, similar en América Latina, o cómo los populismos van debilitando nuestras bases institucionales de nuestro sistema democrático. Entonces, para poder enfrentar aquello, se requiere colaboración, y esa colaboración debe enfrentar a la competencia, porque debemos ser capaces de construir colectivamente un mejor futuro para las generaciones que vienen. Héctor, gracias por este esfuerzo, gracias por invitarnos a leer este libro que cuenta con 5 capítulos. Hizo Dorotea López recién un análisis completo respecto a la estructura del libro y el contenido de cada uno de sus capítulos. Yo los quiero invitar justamente a leer este libro que edita Héctor, y por supuesto con el ejercicio, el esfuerzo de los coautores para construir colectivamente un mejor futuro para todos y cada uno. Muchas gracias y éxito. Les quiero pedir también la excusa, estoy en pleno proceso constitucional, donde esperamos que temas como este sean también parte de ese contenido, así que tendré que dejarlo en algunos minutos más y esperar que el esfuerzo que estamos haciendo con Sergio Vitar tenga el éxito necesario que Chile espera. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Yo quisiera primero, para dirigir algunas palabras que van a ser fundamentalmente introductorias a lo que mis colegas y coautores del libro van a señalar cada uno desde su disciplina y de su perspectiva. Nuevamente agradecer al Instituto de Estudios Internacionales y agradecer a su directora y a su equipo que han colaborado en la presentación de este libro, al senador, por supuesto. Muchas gracias por hacerte el espacio, senador, para estar con nosotros esta tarde. Y por supuesto a mis colegas, a mis amigos, amigas, María Pía, los coautores, además de este esfuerzo. Este es un trabajo que comenzamos hace más de un año, casi un año y medio, nucleados en torno a la Universidad de Alcalá, donde yo soy profesor y soy investigador del área de Historia y Prospectiva. Y fuimos analizando didácticamente cuáles son las megatendencias, y aquí quisiera detenerme también en este tema de las megatendencias, ¿no? Porque cuando uno habla de megatendencias, como lo vemos en el libro a través de los 5 capítulos, uno piensa en
en cosas macro, en cosas enormes que están ocurriendo. Y ahí yo me detengo porque a mí me parece que todo esto tiene una raíz en algo que John Naisbitt hace 20 o 20 y tantos años inició con este tema de las megatendencias, pero él lo hizo a partir de las microtendencias. Justamente el libro de John Naisbitt sobre las megatendencias, los megatrends, fue escrito por él después de un recorrido por los pequeños pueblos de Estados Unidos y analizando los periódicos locales durante un espacio de tiempo, cuáles eran las noticias que aparecían en esos periódicos, conversando con los pequeños negocios, con los microemprendimientos de las ciudades, digo, los pequeños pueblos, y fue extrayendo de allí qué es lo que efectivamente se estaba gestando y generando en la base de la sociedad y que podían en algún momento ser, impactar de manera más global en el desarrollo de los Estados Unidos y luego extrapolando el desarrollo global. Entonces, nosotros hemos hecho un análisis pormenorizado de lo que son estas megatendencias, pero entendiendo de que estas son tendencias que han surgido y que van surgiendo desde la innovación social, desde la innovación que se da en las pequeñas y microempresas, desde el pensamiento crítico, desde la educación, etc. Tal como decía el senador, este libro tiene una finalidad didáctica, efectivamente, es un libro para abrir el espacio a la profundización en estos temas. Y en este sentido, es muy importante que a través de los 5 capítulos, junto con hacer un análisis de lo que está ocurriendo hoy, haciendo un análisis de lo que ha ocurrido, tal como el senador lo decía, hay que mirar el pasado, no se puede decir vamos a pensar en el futuro sin mirar el pasado. El futuro se construye sobre la base de lo que el conocimiento del pasado, las tendencias y megatendencias del presente, y la perspectiva lo que hace es que nos ayuda a crear unos escenarios deseables de futuro, esos escenarios de futuros posibles, y ahí quisiera mencionar algo muy importante, creo, queridas y queridos amigos, la imaginación prospectiva. Y justamente la diferencia entre lo que es la planificación y lo que es la prospectiva radica fundamentalmente en lo que yo llamaría la imaginación prospectiva, ¿no? Conocemos el pasado, podemos conocer el presente, podemos entrar en las micro y mega tendencias, pero si solamente trabajamos sobre esa base, sin duda que lo que vamos a hacer es algo muy importante, pero no vamos a construir futuro. Vamos a proyectar el presente. Y muchas veces, proyectando el presente, no logramos resolver los problemas fundamentales, las amenazas estratégicas y existenciales de la humanidad, como muy bien lo señala el Millennium Project y como muy bien lo señala el secretario general de las Naciones Unidas, con quien desde el Millennium Project estamos trabajando en generar para el 2024, junto con muchas otras organizaciones, universidades, etcétera, generar una cumbre del futuro que él ha llamado en el seno de las Naciones Unidas. En este sentido, lo que tanto la directora como el senador Chaguán nos señalan de la importancia de esta mirada prospectiva, radica en lo que es la anticipación y la gobernanza anticipatoria. Si nosotros logramos, como por ejemplo en el caso de Chile, se está gestando esta posibilidad de tener una institucionalidad a nivel del Estado que genere el pensamiento prospectivo y que ayude a generar las políticas públicas de futuro, es muy importante visto desde un punto de vista de lo que es la gobernanza anticipatoria. Y al mismo tiempo, esta creación de escenarios
a lo que nos debe conducir al final de cuentas es a un mejor futuro, a un futuro más feliz para la humanidad, para nuestros congéneres, y sobre todo pensando también en las próximas generaciones, cosa que no ha ocurrido en el pasado, con este desarrollo exponencial prácticamente productivo que ya fue advertido en su momento por el Club de Roma hace 50 años en el informe de los límites del crecimiento, o por el grupo de la Fundación Bariloche, también en Argentina, hace unas décadas. Yo quisiera, además, decir que cuando uno se sitúa en una mirada prospectiva, lo que logra son más consensos que muchas veces los que se logran en el presente. Y a mí me gusta decir y enfatizar que que si el pasado nos une, que si el pasado nos divide, que el futuro nos una. Eso nos permite salir como decía el senador, ¿no? Salir de esto, levantar el mentón, mirar las cosas de otra manera, y ahí nos vamos a encontrar. Y lo pienso en el caso de Chile, lo pienso en el caso de América Latina, que estamos bastante desagregados, por decirlo así, desde el punto de vista de la mirada política, que al final de cuentas es lo que tenemos que lograr nuevamente aunar, y desde luego desde el punto de vista global. Y lo otro que quisiera decir, ya para terminar, es que también otra cosa que me gusta decir y que parece una paradoja, de mi punto de vista no lo es. A mí me parece que el presente se construye desde el futuro. Y no lo que se suele decir, que el futuro se construye desde el presente. Y nuevamente vuelvo a esto. Si construimos el futuro desde el presente, vamos a estar proyectando el presente que no siempre es bueno. Si construimos el presente, las políticas públicas del presente, la gobernanza del presente, desde el futuro, desde los escenarios que logramos construir prospectivamente, agregando esa dosis de imaginación prospectiva, desde luego que vamos a generar un mejor presente y también un mejor futuro. Es lo que tratamos de hacer a través de este libro, abrir un poco la mirada, mostrar lo que está pasando, pero no solo quedarnos ahí, sino decir, mire, esto es lo que está pasando, pero cuidado, no es solo esto lo que tenemos que proyectar. Tenemos que además crear escenarios de futuro que nos ayuden a que esto que está ocurriendo se modifique, se atenúe o se potencie, dependiendo del escenario posible y deseable que queremos construir. Y que muchas gracias nuevamente, senador, muchas gracias a la directora del instituto, y creo que ahora dejamos que cada uno de los coautores nos señale, nos haga una presentación también de lo que ha expresado en el libro. Muchas gracias. Bueno, parto yo porque quisiera además retomar palabras de Héctor que creo que son esenciales, porque como bien describió la profesora Dorotea López en el capítulo que me compete, se habló de cómo la revolución industrial diseñó un modelo centralizado de producción y que lo hemos ido perpetuando y que se ha exacerbado con los datos en la era de Internet. Y justamente lo que señala Héctor de si seguimos proyectando el presente hacia el futuro, esa concentración se va a exacerbar cada vez más y además empieza a haber factores geopolíticos que empiezan también a jugar dentro de esta cancha. De hecho, para ustedes es sabido del liderazgo que tiene China en inteligencia artificial en comparación inclusive que Estados Unidos, y toda la disputa que hay por los datos. Y esos datos incluyen los datos de nosotros como personas de cada vez que navegamos. Y ahí surge el famoso clásico tema de la identidad digital y la importancia de hacerla soberana y que es devolvernos el derecho de ser dueños de nuestros datos.
para que justamente en el futuro no se exacerbe esa concentración de poder con el activo más valioso que son ellos, y que con Internet de las Cosas va a aumentar inclusive más. Esto además, y que también se aborda en el capítulo que me compete, también tiene una mirada institucional. Tenemos que reconocer de que las instituciones se diseñaron pensando en estas revoluciones industriales centralizadas. Lo mismo sucede con el sistema financiero desde el punto de vista del rol de las bancas centrales. Y creo que cuando tenemos que las tecnologías empiezan a evolucionar y nos permiten nuevos diseños de producción y de conectividad, como ya empezamos a ver desde la era de Internet, y que ahora se avanza a poder transferir, almacenar valor a través de otras tecnologías como blockchain, resulta que tenemos que pensar justamente en lo que hablaba Héctor, en cuál es el futuro que queremos crear, pero pensando en esos escenarios posibles y que además pueden permitir mayor distribución del valor y por lo tanto mayor distribución de la riqueza, que también es un punto que había señalado importante a considerar, que señaló el senador Chaguán. Y este es un poquito el llamado de estos capítulos, a tener conciencia de que además cada vez que se diseña un modelo de negocio, este debe considerar esta nueva forma de que podemos interactuar inclusive con los usuarios, y que los usuarios pueden ser socios, como bien decía Porter en el modelo Share Value, que todos los stakeholders sean parte de la estrategia de la empresa. Bueno, las tecnologías que empiezan ya de a poco a madurar van a permitir, o ya están permitiendo en algunos casos, como el sistema financiero, el que esto ya suceda. Pero todo esto requiere marcos legales y de políticas públicas claras, y eso es importante. En el caso de Chile aún tenemos desafíos de que falta una ley de protección de datos personales acorde, una identidad digital tanto de personas como objetos, sobre todo si hemos hecho una gran inversión de política pública asociada a la infraestructura que permite el Internet de las Cosas, y además considerando los nuevos escenarios que surgen o megatendencias, como son el caso de los mundos metaversos, donde además tienes otras economías. Y creo que esto es importante recalcarlo, señalarlo una y otra vez, porque además obviamente tiene factores de ciberseguridad y que también al final tienen un aspecto geopolítico, porque siempre hay que preguntarse dónde terminan almacenados nuestros datos. Entonces es un llamado a tener más conciencia de este tipo de situaciones, tener más conciencia de lo que pasa con nuestra información y con estos aspectos en los distintos modelos de negocio, y cómo estos afectan la distribución del ingreso, el entramado social, y al final, y más bien, y es un llamado también a cómo construimos una economía y una sociedad más sustentable, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista de distribución de la riqueza y en base al valor que se aporta dentro de una cadena productiva. Eso es lo que quisiera enfatizar en esta presentación. Bueno, entiendo que continúo yo. Por supuesto, con mi agradecimiento al Instituto de Internacionales de la Universidad de Chile, en la persona de su directora, y al senador Francisco Chaguán, presidente de la Comisión de Futuro del Senado de Chile, y por supuesto a mi gran amigo Héctor, que se tomó el esfuerzo de organizar este trabajo. Yo voy a focalizar mi atención en las transformaciones operadas en el contexto internacional por el impacto de la pandemia del COVID-19, incrementado por la invasión rusa a Ucrania. Estos cambios en relación con la globalización que veníamos conociendo durante el siglo XX, significa nuevos riesgos, nuevos condicionamientos y oportunidades para el desarrollo de nuestros países, y adquiere importancia estratégica para nuestras instituciones y su gobernabilidad ponerse al día a entender. ¿Por qué?
Porque el análisis de la realidad colectiva, el presente, es siempre incompleto. Es necesario abrir múltiples ventanas para captar de distintos ángulos una misma realidad que se encierra en sí misma. No podemos captar la realidad, sus diversos aspectos, sin tener una teoría para su análisis y sin disponer por información, tanto de información acerca del pasado como una mirada a los futuros posibles. No podemos entonces, esta teoría que nos hace falta es la de la inteligencia prospectiva, de la prospectiva estratégica. Vivimos, como ya lo señaló María Pía, una época de permanentes cambios. Pasamos de la sociedad industrial a la sociedad de la información, de la información a la sociedad del conocimiento que creemos estar. Y se ha también hablado del Tecnoceno para caracterizar una época en la que por obra de la tecnología de alta complejidad y también de alto riesgo, dejamos huella en el mundo que exponen no solo a las poblaciones de hoy, sino también a las generaciones futuras. La evolución de la sociedad del conocimiento genera una cultura avanzada, científico-tecnológica globalizada, cuya dispar extensión y aplicación no solo incrementa la brecha entre ricos y pobres en materia monetaria, sino que tiene efectos aún más graves y permanentes en relación con el conocimiento. Aquel que no pueda tener un propósito de futuro realmente es pobre de futuro. Para marcar muy rápidamente, muy en síntesis, las diferencias entre la globalización del siglo XX y la globalización del siglo XXI, me voy a referir a tres fuerzas motrices de la globalización. La primera es la aceleración de la historia, que en la nueva globalización es la aceleración del futuro. La aceleración de la historia partía de aquel viejo apotegma de Brodel, de los tiempos inmediatos del acontecimiento, de mediano plazo de la coyuntura, de larga duración, la estructuración del tiempo social. Ahora vemos una curva de aceleración del conocimiento que va desde las propuestas de Buckminster Fuller, la ley de Adams, la ley de Moore o la ley de Watt. Una segunda fuerza motriz es la reducción del tamaño relativo del mundo durante la globalización del siglo XX, donde evaluábamos la relación que existe entre espacio y tiempo. El espacio tiene su dimensión de acuerdo al tiempo que necesitamos para recorrer. Quien ha visitado Londres y preguntado por alguna dirección se va a encontrar con una respuesta como a su derecha, y el problema es, ¿y entonces a qué velocidad? Bueno, el mundo se mueve a diferentes velocidades, pero las nuevas tecnologías hacen que nos movamos prácticamente en tiempo real. Es decir, lo que demoramos en hacer un clip que nos permite esta comunicación ahora transpacífica, transoceánica, y que podemos compartir y debatir juntos. La nueva globalización trae en este sentido la habilidad de los límites. Esto es, nuevas relaciones tempoespaciales entre los humanos, entre estos mismos y la naturaleza y el propio universo. Nuevos espacios no soberanos, como el ciberespacio, el espacio extraterrestre, los fondos marinos, el metaverso, etc. Y la última fuerza motriz que le habíamos asignado a la globalización era la crisis del Estado-Nación.
donde el mundo de las naciones tras la Guerra Fría se vio sometido a estrategias intercontinentales y escenarios no militares con la aparición de los derechos humanos, los problemas religiosos y las tecnologías. Hoy realmente la dinámica es la supervivencia del Estado-Nación frente al emergente Estado global. La crisis del Estado-Nación, de la democracia, de las instituciones, es también la crisis de ciudadanía y gobernanza. Decía que la globalización del siglo XXI nos muestra una dramática aceleración del futuro, que tenemos que revisar críticamente. Y acá el límite es nuestro propio cerebro, nuestros mapas mentales, aquello en lo que estamos cómodamente instalados para entender qué es lo que pasa y que ya no nos sirve para entender esta nueva realidad compleja, volátil, frágil. A la pérdida de relevancia de la distancia se suma la emergencia, decía, de nuevos espacios soberanos. Y la crisis institucional, relacional, se instala en su fundamento en las viejas ideologías de la sociedad industrial que aún no actualizamos. Y reclama nuevas fuentes de legitimidad y de responsabilidad, la emergencia de poderes y ciudadanías globales. El futuro en sus múltiples dimensiones es más urgente y requiere de más información científica, como destacaba la doctora Dorotea López. Información científica y tecnológica y la construcción de un conocimiento de futuros alternativos para aprovechar oportunidades y minimizar riesgos. La articulación ciencia y política exige fundar la toma de decisiones en nuevos instrumentos interinstitucionales, interdisciplinarios e internacionales, que incentiven la participación de todos los interesados y permitan abordar la resolución de sus necesidades básicas, como promover el desarrollo humano como un todo. No basta saber qué pasa. Es preciso anticipar los nuevos desafíos desde la perspectiva del desarrollo autónomo de nuestras sociedades. Y acá quiero destacar el rol que cumplen las comisiones de futuro en el Parlamento, en los parlamentos de la región. Como lo señalaba el senador Chaguán, hemos estado muy juntos a Chile en la creación de dicha comisión. Cuando en el 2010 se creó el nodo Chile del Millennium Project y presentamos el informe 2010 Estado del Futuro, fue en el Senado de Chile y hubo una presentación, la del senador Lavín, que realmente nos asombró a todos por su riqueza y su entusiasmo. Y creo que a partir de ahí se genera la dinámica que termina con esta comisión, con tantos grandes resultados, y en especial, como señalaron ya, el Congreso del Futuro y el déficit que tenemos, que es, no nos basta que los parlamentos piensen en el futuro. Los ejecutivos también tienen esa responsabilidad y es preciso una agencia, así como estamos pensando en una agencia de futuro en Naciones Unidas, una agencia de futuro en todos los gobiernos de la región, que puedan realmente acercar los problemas de la gente a esta dinámica que no por global está lejos de la gente, nos afecta absolutamente a todos. Si no, pensemos qué pasa cuando se nos corta la comunicación de nuestro WhatsApp o el teléfono. También estuvimos cerca de Uruguay en la creación de la Comisión de Futuros y participamos de varias audiencias colaborando con los parlamentarios. Actualmente estamos propiciando la creación de la Comisión Bicameral de
planeación del futuro en el Congreso de Argentina. Se realizó una primera reunión en la Cámara de Diputados con participación de parlamentarios y expertos en prospectiva y científicos de diversas disciplinas, y una segunda reunión en la Cámara de Senadores, donde quiero destacar la participación en esta audiencia de representantes de Uruguay, de Chile, de España, de Finlandia, del Reino Unido, del Parlamento griego y del Parlamento, el Servicio de Investigación Parlamentaria Europeo. Digo esto porque realmente nos permite tomar conciencia que el futuro lo construimos entre todos o el futuro se nos viene encima. Es decir, necesitamos la colaboración, la participación de todo el conocimiento posible para ello. Ya se comentó también la participación de Sergio Vital, que estuvo presente en esta audiencia del Senado argentino, donde se enfatizó la necesidad de una agencia prospectiva del Ejecutivo. Finalmente quiero comentarles a modo de información que el autor del proyecto de comisión bicameral del planeamiento del futuro en Argentina ha elaborado una declaración de interés de la Cámara de Diputados del libro Prospectiva del siglo XXI, que seguramente ha de ser aprobado en la próxima. Muchas gracias, señorita. Finalizo diciendo que transparentar la información, capacitar para el análisis y generar múltiples ecosistemas de conocimiento y articular diferentes vías de acceso junto a la ciencia como el arte, la espiritualidad y la mirada a la naturaleza es el desafío para enfrentar la crisis de sentido y la fragmentación del conocimiento en el mundo globalizado y democratizar la transición a la sociedad del conocimiento. Muchísimas gracias. Muy bien, creo que es mi turno ahora, ¿no, Héctor? Si no me equivoco. Vale. Buenas tardes, buenas noches en mi caso. Y efectivamente, como mis coautores, quiero empezar mi intervención, ¿no? Agradeciendo, por supuesto, en primer lugar a mi buen amigo Héctor Casanueva, ¿no? Por coordinar todo este trabajo y por hacer posible que hoy estemos aquí hablando de esto nuevamente, ¿no? Y en próximas ocasiones, porque vamos a seguir trabajando en esto, como bien ha anunciado Héctor, y también a mis coautores, ¿no? Que doy fe que han realizado un trabajo inmenso este último año para poder producir esta publicación, ¿no? De la que nos sentimos muy, muy orgullosos. Bueno, también extiendo el agradecimiento una vez más a la directora del Instituto de Estudios Internacionales, a Dorotea, por acogernos hoy también, ¿no? Y estoy convencido de que vamos a seguir colaborando con el instituto. Queda mucho por hacer, que va a ser uno de los mensajes que quiero lanzar hoy, ¿no? Y por último, no tanto un agradecimiento, sino una felicitación, ¿no? al senador Chewan por presidir esa comisión de futuros en el Senado de Chile. Y esta es una felicitación realmente con envidia, ¿no? Porque en nuestro caso aquí todavía no conocemos de ninguna comisión parlamentaria de futuros en el caso de España, y espero que podamos aprender de esa gran experiencia, ¿no? Bueno, yo simplemente quería señalar unas pocas ideas, ¿no? Y especialmente enfatizar lo que creo que es un momento singular que vivimos en el ámbito de esta disciplina de la prospectiva, ¿no? Que como bien señalaba la profesora Dorotea, es una indisciplina, ¿no? Como decía nuestro mentor, el profesor Michel Godet, ¿no? Es una indisciplina de la planificación
Pero sí que me gustaría señalar, y esto creo que somos conscientes todos los futuristas hoy en día, ¿no? Que vivimos absolutamente en un momento histórico, diría yo, ¿no? de esta disciplina. Haciendo una pequeña recapitulación de lo que ha ocurrido solo este año, ¿no? Bueno, por un lado, y también lo ha mencionado Héctor, tenemos la publicación de un informe por parte de Secretaría General de las Naciones Unidas, del secretario general Antonio Guterres, ¿no? En nuestra agenda común que se publicó el año pasado y que marca un hito importante, ¿no? en lo que es el ejercicio de esta disciplina de la perspectiva estratégica, ¿no? Por primera vez, yo diría, en la historia, desde el máximo órgano de gobierno, ¿no? de las Naciones Unidas, se hace una apuesta clara por utilizar la perspectiva estratégica como herramienta para la planificación y, como bien ha dicho Héctor, para la planificación con imaginación, ¿no? Y poder afrontar los desafíos que vamos a tener que afrontar, ¿no? en las próximas décadas. Por otro lado, también vemos que organismos multilaterales como la OCDE siguen trabajando, incluso reforzando las actividades de algunas de sus iniciativas, como es la Comunidad de Gobiernos, ¿no? de prospectiva, que también realiza una labor importante, ¿no? a nivel internacional como punto de encuentro en los diferentes gobiernos y de cómo se puede aplicar esta disciplina en la planificación de políticas públicas, ¿no? En el caso concreto de Europa, también hemos visto en este periodo, digamos, político, legislativo, ¿no? en el que nos encontramos en estos momentos, que por primera vez el Ejecutivo Comunitario se ha dotado de una vicepresidencia en la Comisión Europea para la prospectiva y las relaciones institucionales, que está ostentada por el comisario Šefčovič, y que está tratando de promover la perspectiva estratégica en el diseño de políticas públicas, ¿no? a todos los niveles, no solo en la propia comisión y en el Consejo, en el doble ejecutivo que tenemos, pero también a través del sistema interinstitucional ESPAS, ¿no? en el propio Parlamento, que ya estaba realizando labores de prospectiva en el Consejo, en el Comité de las Regiones, en el Consejo Económico y Social, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, en todo el entramado institucional europeo, incluyendo el Servicio de Acción Exterior, ¿no? Bueno, todo esto está ayudando a que los propios gobiernos, lo que llamamos los Estados miembros, también apuesten por la utilización de la perspectiva estratégica, ¿no? como herramienta de diseño de políticas públicas. Estamos viendo casos muy interesantes, ¿no? Por supuesto, los ya conocidos, como pues el caso de Finlandia, de Francia, pero también, digamos, Estados miembros que empiezan, ¿no? poco a poco por establecer esas unidades de prospectiva en sus propios gobiernos, ¿no? Sobre todo recientemente los casos de Grecia y de España, ¿no? que se han dotado de unidades de prospectiva en el máximo nivel de gobierno. Es labor nuestra, ¿no? por parte de los futuristas también en Europa, apoyarles, y lo estamos haciendo con todos nuestros recursos, ¿no? a través de la Red Europea de Prospectiva, el Foresight Europe Network, y como su red del Millennium Project. Y esto no acaba aquí, ¿no? Como bien señalaba el senador Chewan, también los parlamentos, ¿no? están avanzando de forma muy interesante en esta aplicación de la disciplina de la prospectiva. Lo hemos visto con esta cumbre que bien mencionaba el senador, ¿no? Esa primera cumbre en Finlandia de 17 órganos parlamentarios, ¿no? que ponen en común sus prácticas, y que el año que viene va a tener continuación, ¿no? con esa cumbre coorganizada entre Chile y Uruguay. Y esto también es un hito importante que no habíamos visto hasta hoy en día. Más recientemente en los Emiratos Árabes, ¿no? Muchos futuristas a nivel internacional hemos sido invitados a un primer foro, ¿no? El Dubai Future Forum, para compartir experiencias en el ámbito de la perspectiva estratégica, y vemos que en el entorno concreto de Oriente Próximo, ¿no? de Middle East, los estados también están apostando
por la utilización de este tipo de herramientas, porque efectivamente, como señalaba María Pía, ¿no? También observan toda la complejidad de este cambio tecnológico acelerado que estamos viendo, ¿no? Y esa necesidad en muchos de los sectores de estos estados de diversificar sus actividades económicas, ¿no? Hacia aquellas actividades que puedan tener un mayor potencial en su futuro, ¿no? Y por último, no quiero, bueno, en este ámbito también recordar que la apuesta del Foro del Futuro de Dubái ha sido muy importante. Se han firmado alianzas estratégicas con las 4 principales redes de prospectiva a nivel internacional, por supuesto en nuestro caso con el Millennium Project, pero también con la Asociación Profesional de Futuristas, con la World Future Studies Federation y también con la Public Sector Foresight Network. Por tanto, ya se ha establecido, digamos, un punto de partida para reforzar esta colaboración en el ámbito de todas las redes de prospectiva a nivel mundial y que queremos repetir el próximo año otra vez en estos encuentros de Dubái, ¿no? Y por último decía, no quiero olvidar todos los esfuerzos y todas las actividades que estamos viendo, probablemente todas las personas que estamos aquí en los diferentes países en la región de Latinoamérica. No olvidemos, estamos hablando hoy de la iniciativa en Chile con el Senado, pero también, bueno, yo personalmente he venido colaborando en la última década, ¿no? Con diversos gobiernos a nivel nacional y a nivel regional, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Bolivia, en México, en Cuba. Se están haciendo esfuerzos que no hemos visto jamás, ¿no? En favor de utilizar la perspectiva estratégica, bueno, pues de una forma ya más habitual, ¿no? Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta de por qué está ocurriendo esto ahora, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que ha cambiado para que veamos esta ebullición de la disciplina de la perspectiva, ¿no? Bueno, yo diría que por desgracia, como todos recordamos, hace 2 años vivimos un momento muy singular también en el desarrollo de los acontecimientos, que fue una gran pandemia que tenemos muy presente. Y digo, por desgracia ocurrió, pero por suerte también ha servido para que, bueno, pues podamos abrir muchos ojos, ¿no? Y en algo que yo quiero insistir, ya no podemos planificar como lo hacíamos en el pasado. Si algo hemos aprendido de esta pandemia es que yo creo que tenemos futuros de oportunidad. El futuro puede ser extraordinario, pero tenemos que aprender a prepararlo de forma adecuada, ¿no? Y aprender a prepararlo también requiere de mucha formación y de mucha educación, como en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Si queremos que la disciplina de la prospectiva esté al mismo nivel que muchas otras digamos, desafíos o muchas otras prioridades que nos marcamos en las políticas públicas, como ha ocurrido en las últimas décadas, por ejemplo, con el desarrollo sostenible o con la igualdad entre mujeres y hombres, necesitamos seguir educando y capacitando a la ciudadanía en general, a los decisores públicos, al ámbito privado, en la importancia y en la utilización de las herramientas de la perspectiva estratégica. Es por ello que también presentamos hoy este libro, ¿no? Que trata de ser una contribución a ese esfuerzo de seguir trabajando en esa capacitación y en esa educación y en esa literacia, digamos, en la perspectiva estratégica, y vamos a seguir, ¿no? A partir de este libro en el desarrollo de cursos, de capacitaciones, de diplomados, de maestrías. Por cierto, también aquí con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, ¿no? Es labor nuestra por parte de los futuristas seguir, digamos, extendiendo, ¿no? el conocimiento y la práctica de esta disciplina de una forma incluso más activa, ¿no? Bueno, y termino con esto para decir, y como decía antes, si algo nos ha enseñado la pandemia que hemos experimentado, que hemos sufrido en estos últimos 2 años, es que ya no podemos seguir planificando con un futuro único. Tenemos que pensar que los futuros son múltiples, que no están predeterminados, que tenemos futuros extraordinarios ante nosotros, ¿no? En las próximas décadas,
pero que es nuestra labor preparar esos futuros para que nos podamos orientar hacia el futuro más deseable, ¿no? Y todo esto requiere, y como bien estamos viendo en el caso de esta Comisión de Futuro, que la prospectiva sea institucionalizada, que tengamos un concepto de gobernanza anticipatoria que ya esté anclado en las instituciones, que se utilice de una forma sistemática y que por tanto consigamos lo que realmente vemos que nuestros colegas finlandeses han conseguido, ¿no? Es decir, crear un ecosistema que sea el garante de esa institucionalización de la prospectiva, no solo en el ámbito público, pero también en el ámbito privado, en la academia, en la universidad también, ¿no? Por tanto, termino con estas palabras. Felicitaciones y muchas gracias a todas y a todos. Directora, sí, toca ahora Rafael, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Héctor, por coordinar este interesante grupo, que además es multidisciplinario. Gracias a la profesora Dorotea López por ser la anfitriona de esta interesante jornada que termina en unos minutos, así que yo no me voy a extender nada, ¿no? Para que simplemente algunas reflexiones en relación a lo que me correspondió escribir. Yo vengo desde el área de los negocios internacionales, algo súper inmediato, algo que se planifica, digamos, para los próximos 6 meses. Entonces fue muy interesante poder compartir con mis colegas que tienen una visión, por supuesto, de prospectiva y de mediano, largo plazo. Lo decía el profesor Gutiérrez, la empresa internacional hoy día rivaliza como actor internacional con el Estado nacional. Hay multinacionales que son más poderosas que muchos estados existentes. A mí me gusta esta anécdota, que no es una anécdota, es una historia real. El gobierno de Ucrania negocia con Elon Musk que el país continúe iluminado con Internet, porque es clave para el afán bélico de Ucrania que Starlink siga entregando Internet gratuito a Ucrania, que además eso es muy importante para la eficiencia bélica del país, para la propia defensa. Hoy día mismo, digamos, cayó una lluvia de misiles sobre Ucrania y está en pleno desarrollo esa guerra. Yo toco también en mi artículo los temas globales que cruzan toda esta discusión, el cambio climático, China como actor fundamental, porque si hay alguien que hace prospectiva son los chinos, o sea, ellos tienen un objetivo hacia el 2049 muy claro, pero ese objetivo puede también cambiar. Hemos visto que hay protestas en China, el tema del COVID, el tema de las condiciones laborales en algunas industrias. Es decir, la historia y el futuro no está escrita, hay que permanentemente escribirla. Justo cuando yo escribía este artículo, salió publicado un libro de Jeffrey Sachs, que se llama The Ages of Globalization. No sé si está traducido al español todavía, pero yo dije, pero sí, esto es lo que yo tenía pensado escribir, pero lo escribió primero Jeffrey Sachs. Pero en torno a eso quiero terminar estas palabras agradeciendo de nuevo en términos de que Global Studies o estudios globales hoy día es un tema muy interesante y es un desafío también para institutos como el que dirige la profesora Dorotea López, porque quizás el término global o globalización avanza un poco sobre lo internacional y enfrenta temas como el cultural, el climático, el medioambiental, el tema de las migraciones, en fin. Cada día más universidades tocan también Global Studies como un área de estudio. Entonces, con estas reflexiones quisiera terminar mi intervención volviendo a agradecer a todos y también a ustedes que en esta calurosa tarde en Santiago, noche en España y en otros lugares que tenemos colegas también aquí. Desde los 30 grados de Santiago nos despedimos.
Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias también a Rafael. Directora, yo quisiera aprovechar 2 minutos que nos quedan para mencionar 2 iniciativas que tienen que ver directamente con usted y con el instituto, ¿no? Y es uno que en el mes de enero, junto con la profesora Fabiola Bust, vamos a dirigir un curso del 16 al 20 de enero sobre multilateralismo, relaciones internacionales y perspectiva estratégica. Y ese curso ya está siendo difundido a través de la página del instituto y también a través de distintas redes. Eso es una cosa, y prácticamente todos los que somos autores de este libro vamos a estar presentes en ese curso como profesores. Y por otra parte, estamos también trabajando por iniciativa suya un diploma en perspectiva estratégica para el próximo año, probablemente a partir de abril del próximo año. Esa fecha está por determinar todavía, lo estamos viendo también con la profesora como Fabiola. Y son 2 noticias que quisiera dar para la audiencia que tenemos esta tarde, y además para indicar que este libro será parte, digamos, no quiero decir esencial para no ser presuntuoso, pero sí este libro será un componente importante de ambas actividades académicas. Directora. Sí, sin duda. Pusimos el link en el chat para todos los que estén interesados en revisar el curso, y bueno, en cuanto tengamos el diploma lo difundiremos igual. Entiendo. Bien. Perdón, interrumpí. No, adelante, adelante. Al contrario, felicitar y agradecer poder seguir contando con ustedes en los cursos del instituto. Y como dijo Ivonne, ojalá y lo logremos, porque tenemos mucho pendiente. Sí, así es. Y para quien esté interesado en el libro, quisiera decir que el libro se editó y está en librerías en este momento en Argentina. Pero se puede conseguir también el libro en las plataformas online como ebook, en Kindle, Amazon, también en Google Books y otras plataformas. Para quien quiera, basta con poner allí el título del libro y ya inmediatamente aparecerá la posibilidad de bajarlo y recibirlo. Por mi parte, yo me despido, directora, y creo que usted tiene la última palabra como corresponde. Que la última palabra es decir sí, Héctor, o no, Héctor. Muchísimas gracias a la autora, a todos los autores, a la oportunidad al instituto, y a Héctor, quien ha instalado la perspectiva junto con Sergio Vitar en el instituto, y que espero que sigamos avanzando de forma importante, ya que Ivonne nos puso el desafío, así que asumió y se metió a este desafío conjunto de sacar el diploma adelante también. Y muchísimas gracias a todos y a todas los que están interesados en el libro, y particularmente mi agradecimiento por haber podido presentar el libro, que en un momento me acobardé y le dije, Héctor, este no es mi tema, y me aventó igual, así que agradezco mucho la oportunidad de haberlo hecho, y les deseo una feliz tarde, noche a todos y a todas. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.